Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de métodos de entrenamiento, cómo funcionan, de qué se tratan, cómo se relacionan y al final hablamos un poco de la parte alimenticia para dar funcionamiento energético y metabólico de cada uno de estos métodos de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se tratan los métodos? Son las formas o las diferencias que encontramos a la hora de entrenar y ejercitar nuestro cuerpo. Cuando hablamos de método, hay gente que practica hipertrofia, otra gente que practica crossfit, otra gente que hace entrenamiento funcional, otra gente que hace entrenamiento por intervalos, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poco de qué se trata cada uno de estos métodos, en qué están enfocados y cuáles son sus ventajas y desventajas para algunas personas y algunos cuerpos según su objetivo y la parte alimenticia y su funcionamiento en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, comenzamos con la parte del entrenamiento funcional. Cuando hablamos de entrenamiento funcional, hablamos de todos los entrenamientos. Todos los entrenamientos son funcionales, ya que estamos llevando al cuerpo a cambiar de estado, de actividad o de posición a la hora de ejercitarte. Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, todos nuestros métodos de entrenamiento que están planteados en la ciencia son funcionales, ya que están llevando al cuerpo a salir de su zona de confort, a quemar calorías, a entrar en actividad y a fortalecer músculos, a mejorar la parte de la resistencia y tus capacidades físicas como el equilibrio, la coordinación, la estabilidad, listo, la velocidad, la fuerza. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta parte. En la ciencia o en la sociedad se entiende como entrenamiento funcional cuando no realizas mucha carga en máquinas o estructuras diseñadas para empuje o remos, como las máquinas que encontramos en todos los gimnasios, sino que estamos hablando de un entrenamiento con pesos mucho más funcionales o libres, ¿sí? Como las mancuernas, como las barras, como el entrenamiento con autocarga, que eso es otro método de entrenamiento del cual ya vamos a hablar. Entonces, la funcionalidad, ¿por qué la mencionan? Porque son sistemas o son herramientas que nos van a permitir realizar muchos tipos de entrenamiento, muchos ejercicios con una sola herramienta. Si es un par de mancuernas, nos va a permitir hacer pierna, nos va a permitir hacer bíceps, nos va a permitir hacer pecho, hombro o espalda, ¿sí? Entonces es una herramienta totalmente funcional para trabajar toda la parte de tu cuerpo y estimularla de buena forma, siempre y cuando estén y se ejercite de la forma correcta y con las técnicas adecuadas para evitar y estar menos propenso a una lesión. Entonces, como funcionalidad entendemos esa parte. ¿Listo? Ya vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la parte de entrenamiento por intervalos. Funcionalidad y entrenamiento por intervalos son métodos que casi no son escuchados, pero son muy utilizados por las personas sin el conocimiento adecuado. Cuando yo les hablo de conocimiento, les hablo de métodos de entrenamiento, no quiere decir que yo simplemente tenga la verdad. Sí, estoy hablando desde la ciencia y desde el conocimiento adquirido. Porque hay muchas personas que de pronto tienen otra ideología de que es un entrenamiento por funcional o entrenamiento por intervalo, y es totalmente respetable. ¿Listo? Entonces, entrenamiento por intervalos. Este se conoce por una mezcla o una variación entre entrenamiento de fuerza, entrenamiento de coordinación y resistencia, donde normalmente se lleva a cabo por métodos como Tabata o circuitos de entrenamiento, que son simplemente coger desde el ejercicio 1 al número 5 o al 8 sin realizar un tiempo de descanso hasta no terminar la vuelta de entrenamiento, ¿cierto? Entonces podemos combinar o fusionar ejercicios como el burpees con un remo para espalda, luego unas abdominales, luego hacemos un press de pecho, luego del press de pecho hacemos unas escaladoras que son para cardio y abdomen y luego de ahí pasamos a un press de hombro. Entonces estamos combinando la parte
funcional aeróbica con la parte de la fuerza y la hipertrofia. Eso es un entrenamiento, eso se conoce en la ciencia como un entrenamiento por intervalos. Ya vamos a hablar de las ventajas, ¿listo? Entonces les dejo claro estos dos métodos y hablamos de ventajas y desventajas para las personas que están practicando actividad física o están pensando en comenzar una vida saludable y deportiva. Entonces, finalizando con esta parte, lo que yo tengo para decirles es que este entrenamiento es muy efectivo, ¿sí? Es muy efectivo si se realiza con las técnicas correctas, como siempre se los he indicado. ¿Por qué? Porque vas a llevar a tu cuerpo un rendimiento en fuerza y en resistencia, que esto te haría un cuerpo totalmente más funcional, como lo mencionábamos anteriormente. En el entrenamiento funcional tenemos que vamos a lograr una adaptación al deporte mucho más rápida, ¿sí? Donde vamos a estar menos propensos a una lesión porque el cuerpo va a estar totalmente adaptado a un cambio de dirección, a un cambio de ritmo y a un cambio de carga, ¿sí? Por medio de nuestro propio peso, ¿sí? Si hacemos una sentadilla libre y a eso le metemos un empuje o un salto, vamos a caer sobre una carga que ya el cuerpo conoce, ¿cierto? Que la van a recibir articulaciones como músculos como el cuádriceps, articulaciones como la rodilla, músculos como la pantorrilla o los sóleos y finalizando en la parte de los tobillos y el talón de Aquiles, que son los que van a dar la descarga, van a asumir la descarga de tu propio peso, ¿listo? A la hora de ejercitarte. Casi siempre estos músculos y estas articulaciones son las que están absorbiendo todo el impacto. Y ya músculos estabilizadores como es la parte del glúteo y el cuadrado lumbar, que hace parte del abdomen y la zona lumbar en la espalda. ¿Listo? Entonces, sirve como quemagrasa. ¿Listo? Elimina los porcentajes de grasa siempre y cuando se tenga un balance alimenticio adecuado para la actividad y el método que vas a realizar. Entonces, mejoras tu metabolismo, mejoras los porcentajes o índices de grasa, vas a volverte más funcional, más rápido, más ágil y por ende va a ganar fuerza y funcionalidad en tu cuerpo, ¿vale? Cuando hablamos de entrenamiento por intervalos, las ventajas y desventajas son: mejoras tu técnica, ¿sí? Mejoras totalmente tu técnica, mejoras tu coordinación, mejoras tu fuerza y mejoras tu potencia. Por ende, tu estética se va a ver totalmente favorecida, ¿sí? En la parte muscular, en la parte articular y en la parte de nivel digestivo, ¿sí? Entonces, estos dos entrenamientos son métodos de adaptación deportiva, de funcionalidad y de disposición para todos los músculos y las articulaciones para un entrenamiento de alto rendimiento, sea de impacto o sea de fuerza. ¿Estamos? Entonces ya continuamos y vamos a seguir hablando de nuestros otros métodos de entrenamiento, los cuales van a poder utilizar en tu hogar o en tu centro de acondicionamiento. Familia, entonces continuamos hablando un poco de los métodos de entrenamiento. Vamos a hablar en esta oportunidad de la parte de la hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia muscular, es todo lo basado en levantamientos de pesas debido a tus capacidades, ¿sí? Sabemos que las personas que están comenzando a entrenar comienzan en la funcionalidad de una autocarga y vamos avanzando progresivamente en cada uno de los ejercicios, sea con mancuernas, sea con barras, pero la idea es ir aumentando las cargas, siempre y cuando se esté generando y se esté ejecutando una ejecución adecuada para cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, sabemos que para llegar a la hipertrofia voy a hablar en repeticiones, ¿sí? Científicamente hablando, para que me puedan entender. Estamos entre 6 a 12 repeticiones, ¿cierto? En cualquiera de los ejercicios, sea un ejercicio de pierna, sea un ejercicio de tren superior, sea en el caso de extensión de cuádriceps de la zona inferior, o bíceps o press de pecho inclinado en la zona superior,
buscamos siempre manejar una carga entre 6 repeticiones bien ejecutadas a 12. Que hiciste 8, está bien. Que la 8 sea esa repetición donde prácticamente tienes que pedir ayuda o recibir un apoyo del compañero o la persona que esté cercana o tenga el conocimiento. Por otro lado, que llegaste a la 12, también está bien. Y que esa 12 sea lo último en el RM que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos con el número de repeticiones y el nivel de esfuerzo para llegar a una zona de la hipertrofia, que es un estímulo correcto para un aumento de la masa muscular por medio de un daño de las fibras musculares, las cuales se van a reparar con una buena alimentación y un buen descanso. ¿Listo? Este método, ¿a qué nos va a favorecer? Por medio del aumento de masa muscular vamos a proteger nuestras articulaciones. Obviamente nuestro cuerpo va a metabolizar y va a digerir de mejor manera los alimentos, ya que la ingesta y el gasto calórico va a aumentar. Entre más aumentes de masa muscular, tu gasto calórico aumenta. Listo, no solamente es con la disciplina deportiva que estés practicando. Continuamos, vamos a hablar un poco de la parte del CrossFit. El CrossFit es demasiado funcional. Hay demasiado impacto y se maneja demasiado esfuerzo. Entonces el CrossFit es un componente compuesto, unificado de muchas de las disciplinas, pero no se está enfocando directamente en una zona muscular, sino en una zona funcional como la resistencia y la fuerza, ¿sí? Entonces, para practicar CrossFit también hay un sistema de progresión, ¿cierto? Primero, de esfuerzo. Segundo, de movilidad. Y tercero, técnicamente hablando, porque ejerce demasiada técnica esta actividad y este método de entrenamiento. Debe ser estrictamente vigilado por una persona que cumpla con los conocimientos y las técnicas desarrolladas para la ejecución de cada uno de los métodos. El CrossFit se define en varios métodos de entrenamiento, ¿sí? O en varios fundamentos, como métodos como el ANRA, el Fortin, ¿cierto? Tabata. Entonces son algunos de los WOD que se manejan directamente en el CrossFit. Es un método que también ejerce una alimentación adecuada, hablando energéticamente, ¿cierto? Para poder cumplir con eso. Este método te lleva fácilmente a un mareo, a una hipoglicemia, pero es por el nivel de esfuerzo que se maneja y la resistencia a la que lo lleva uno a algunos de los movimientos o ejercicios que se ejecutan en la parte de la halterofilia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ya en la parte de ventajas y desventajas en la hipertrofia y en el CrossFit. Entonces, en la hipertrofia, si eres una persona en sobrepeso o si eres una persona muy delgada, la hipertrofia es un método que te va a favorecer en cualquiera de las dos partes. Uno, si eres muy delgado, siempre vas a estar propenso a un aumento de la masa muscular siempre y cuando estés cumpliendo con tus cometidos calóricos para poder llevar a la recuperación a estas fibras rotas por medio del estímulo, ¿sí? Si eres una persona en sobrepeso, vas a entender que siempre donde hay músculo no puede haber grasa. Entonces, si tú aumentas la masa muscular, obviamente la grasa y los porcentajes o índices de triglicéridos van a tener que irse reduciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acumulas masa muscular donde vas a realizar un reemplazo o una recomposición entre músculo y grasa, ¿cierto? Por otro lado, los líquidos que hay retenidos entre las capas de los músculos y la parte de los índices de grasa se van a ver eliminados, ¿sí? Por otro lado,
En la parte de los que son ectomorfos, entonces lo que va a pasar es que esas articulaciones que no tienen una masa muscular que las está protegiendo, entonces van a lograr una cubierta, la cual te va a proteger de impactos, ¿sí? O de movimientos o rangos de movimientos profundos, los cuales van a verse absorbidos por una masa muscular ya construida. ¿Listo? Entonces, la parte de la hipertrofia te va a favorecer en cualquiera de los dos métodos, efectivamente hablando. Desventajas: si tú no cuidas tus cargas, si tú no cuidas tu ejecución, obviamente vas a estar propenso a una lesión, más que todo articular o muscular en el caso, ¿cierto? Entonces, técnica y ejecución. Mucho cuidado con eso en este método. Cuando vamos a la parte del CrossFit, en el CrossFit se ve mucho impacto. Se conoce como una de las metodologías más lesivas en la ciencia en este momento, pero no podemos dejar a un lado todos los beneficios que trae a nivel funcional, a nivel metabólico, a nivel de movilidad y a nivel de rehabilitación, ¿cierto? Porque hay personas que de pronto tienen mucha reducción en la flexibilidad de los movimientos y el CrossFit es una disciplina que le va a permitir mejorar toda esta parte, aparte de tu fuerza y tu velocidad, coordinación y equilibrio, ¿cierto? Por eso digo que el CrossFit es una de las disciplinas o uno de los métodos más compuestos en este momento en la ciencia. ¿Que es lesivo? Sí. Por eso al principio dije que debe ser estrictamente vigilado. Y aquí es donde muchas personas están fallando. No hacen un método de progresión para poder llegar a cierto límite o a ciertas cargas. Ahí es donde se van a generar esas lesiones. Entonces, en todos los métodos de entrenamiento siempre va a haber algo que se llama progresividad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú haces antes de llegar a un nivel medio o alto para poder ejecutar bien todo esto? Ventajas: eliminas grasa, ganas fuerza, ganas estabilidad, mejoras tu flexibilidad. Algunas desventajas: sobrecarga las articulaciones por medio del impacto. Si no eres flexiblemente adecuado, obviamente vas a generar espasmos y otras dolencias, pero esto puede ser evitable por medio de un buen cuidado, una progresividad y una vigilancia instructiva correcta. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos con estos 4 métodos, ya los van conociendo, van escuchando cómo ejecutarlos. Más adelante vamos a poder hacer la práctica de cada uno de ellos para que los terminemos de enfocar e irlos teniendo claro. ¿Listo? Vamos con la parte de la alimentación para que sigamos mejorando. Bueno familia, entonces, hablando en la parte de la alimentación, entonces debes tener en cuenta que tú el día que decidas hacer hipertrofia no vas a llegar, no, hoy quiero hacer hipertrofia, mañana quiero hacer funcional. Eso lo puedes hacer cuando lleves una vida activa de años o de una experiencia con la cual tu cuerpo esté preparada y tu experiencia y tus conocimientos te lo puedan permitir para cambiar de disciplina día a día. Listo, que el cuerpo esté adaptado totalmente y puedas prevenir una lesión de la mejor manera posible. En la parte alimenticia, tienes que revisar si tu método necesita más de energía, más fuerza, más resistencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si es un método que va a ejercer más resistencia y fuerza, entonces sabes que tus alimentos deben ir más enfocados en la parte de los macros como carbohidratos. ¿Listo? Entonces vamos como con eso. Entonces, sabemos que todo va a estar más enfocado en la parte de los macros como los carbohidratos, les conté anteriormente. ¿Por qué? Los carbohidratos son el combustible de nuestro cuerpo para llevar a la energía. Cuando de pronto nuestros cuerpos están eliminados o están bajos en carbohidratos, obviamente nuestra energía va a estar por debajo.
porque conocemos macros como la proteína, los carbohidratos, los vegetales y las grasas, ¿cierto? Entonces, vegetales, mejoras digestivas, proteínas, mejoras musculares, carbohidratos y grasas son la parte energética de nuestro cuerpo por medio de la alimentación. Entonces tú tienes que vigilar o tienes que tener claro cuál método estás practicando y saber qué es lo que el cuerpo te está pidiendo para que ese método y ese entrenamiento sea totalmente efectivo y te dé los resultados que tú estás esperando. ¿Listo? Entonces vamos por ese lado de la parte del gasto energético. Si es una ganancia de masa muscular, no quiere decir que vas a eliminar tus carbohidratos, pero la proteína acá juega un papel muy importante. La proteína es la más importante de todas, estés en reducción de peso, estés en aumento de peso, ¿cierto? Hagas entrenamiento de fuerza resistencia, hagas entrenamiento de hipertrofia, hagas entrenamiento funcional, la proteína siempre va a ser el macronutriente más importante para nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a estar influyendo a una ganancia de masa muscular o a un mantenimiento de la misma. Entonces, entre más masa muscular, menos riesgo de lesión va a haber, ¿cierto? Articularmente hablando. Por otro lado, las grasas, hay grasas negativas y hay grasas positivas. Ya yo sé que en casa las personas podrían estar pensando que entonces la hamburguesa es buena, que entonces todo esto saben rico, pero no son buenas. Listo. Hay una diferencia muy grande. Entonces, que nos podemos dar gusto, sí, pero tú tienes que conocer tu cuerpo y crear un balance alimenticio debido al gasto energético que tú tienes. Yo he comido hamburguesa y la como, y yo como de todo esto que ustedes normalmente también salen a comer los fines de semana, pero todos no tenemos el autoconocimiento para realizar un balance correcto de tu gasto calórico y la ingesta calórica que estás teniendo. Entonces, seguro muchas personas me ven a mí en la calle con una hamburguesa y van a pensar, ah no, pero es que él es entrenador y está comiendo hamburguesa, pero no lo han visto entrenando. Entonces, primero desconocen el cuerpo de sí mismos y tampoco están conociendo el de estas personas que de pronto entrenan de lunes a viernes, ejerciendo y sometiendo el cuerpo a un gasto calórico alto y simplemente van a eliminar un estrés. Entonces, crear balance, ¿cierto? Siempre es un balance. Hacer dieta no es comer lechuga todos los días. Hacer dieta es crear un balance correcto de cuánto gastas y cuánto estás comiendo y qué calidad de alimento le estás dando al cuerpo. Eso es hacer dieta, ¿cierto? En unas cantidades correctas. Hay personas que dicen, no, pero es que él come mucho, pero ¿cuánto está gastando? Entonces siempre están pensando que la cantidad que se está comiendo está por encima de lo que debería y no. ¿Por qué? Porque no están vigilando simplemente el gasto calórico que está teniendo esa persona. Si eres una persona que se la pasa trabajando en una oficina, sabemos que hay un desgaste a nivel postraumático, ¿cierto? O psicológico, porque una oficina ejerce más cansancio mental que físico, a no ser que te estreses por estar siempre en una misma posición. Y eso ya lleva directamente también a la psicología, empieza a generar dolencias y de todo. Entonces el gasto físico de esta persona, el gasto calórico no es tan alto. Y esta persona va y se devora todo en la calle. Ahí está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no está generando un balance. Si es una persona que, digamos, en el vago poco conocimiento que tengo, es un repartidor de una fábrica que se la está pasando con paquetes de acá para allá, es una persona con un gasto calórico más alto. Entonces siempre va a tener la necesidad de estarse alimentando y de estarse hidratando, ¿cierto? Y ustedes ven que esa persona, hay veces va y se come su hamburguesa, su pizza y no lo ven subir de peso, pero es por eso mismo, es por lo que el cuerpo le está exigiendo. Ahora,
Seguro él el peso no lo va a cambiar, pero el aspecto físico sí. Ahí es donde se define la calidad de alimentos. Tú puedes poner a una persona que entrene con uno del cotidiano, que no lleve una vida deportiva activa y pesan lo mismo y miden lo mismo. La parte estética es diferente, la estructura corporal es diferente. Todo lo define, no es la disciplina, ni que él entrene ni que el otro no, es la calidad de alimentos que le estás dando al cuerpo. Eso define tu estética corporal, ¿sí? Yo tengo un hermano mellizo, pero si mi hermano se dedica a comer hamburguesas y él no entrena y yo tampoco entreno, pero yo como mejor y pesamos lo mismo, la estética de él va a ser diferente a la mía. Seguro él va a tener un poco más de zona visceral un poco más notable que mi persona o viceversa, en el caso de que lo hagamos diferente. Pero todo lo define de que vos comas 1000 calorías en hamburguesas o 1000 calorías en vegetales y los otros macronutrientes como carbohidratos y proteína. O que tú te vayas y siempre todo lo que te comas sea frito o sea procesado por otras grasas no tan buenas. Entonces acá se define todo, cantidad y calidad de alimentos, para que lo tengas en cuenta y sigas mejorando. Métodos de entrenamiento y alimentación correcta. Listo, vamos aprendiendo para que mejoren en casa y en tus centros de acondicionamiento. Bueno familia, llegamos al final de nuestro programa, espero les guste muchísimo, espero aprendan bastante. Igual yo cada uno de estos programas se los voy a ir aclarando por medio de la actividad física. Recuerden que siempre estoy hablando de nutrición, ejecuciones correctas, métodos de entrenamiento y cómo se realizan. Entonces nos vemos en un próximo programa y vamos a aprender.